Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, les habla Claudia Curizati. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los saludo del Centro Internacional NTN 24 en Washington. Soy la directora de este canal internacional de noticias y este programa que comienza con su subdirector en nuestro Centro Internacional en América Latina. Jefferson, hola. Claudia, buenas noches. Como siempre, un privilegio para mí estar a tu lado en este programa La Noche y, por supuesto, un saludo a todos nuestros televidentes, a quienes nos siguen hasta ahora en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa La Noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia son las múltiples reacciones que no cesan, que no paran tras la tormenta política que desataron las explosivas declaraciones del ex canciller Álvaro Leiva contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las últimas horas. El reconocido exministro de Estado lanzó serias acusaciones contra su antiguo aliado, afirmando que el mandatario tiene problemas de drogadicción. A través de una carta que ha resultado muy demoledora, Leiva Durán relató episodios de desapariciones del presidente en eventos oficiales, llegadas tarde, incumplimientos de viajes, que según él son carentes de sentido. También hablaba de frases incoherentes e incluso mencionó cuestionadas compañías. No es nuevo realmente que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, llega tarde a eventos muy importantes, muchas veces ni llega a los eventos, y no solamente en Colombia, sino también en eventos internacionales, que tiene unas muy extrañas desapariciones por días, que nadie sabe en dónde está el presidente. Se le ha cuestionado que muchas veces no informa si está bajo un tratamiento médico. Es decir, esto no es lo nuevo es que un exministro de Estado nombrado por él mismo, Álvaro Leiva Durán, quien en el pasado, ha sido un hombre, un político en la esfera política colombiana permanente, incluso fue asesor en el proceso de paz, asesor legal de las FARC, y ha sido muy amigo, a pesar de ser, como lo tildan, de las élites, pues muy cercano a quienes tienen el pensamiento y las narrativas de izquierda. El mismo Gustavo Petro le dio la altura nuevamente de este ministro de Estado, le otorgó la dignidad, y ahora ese exministro de Estado decide, a través de esta carta, comunicarle a Colombia, según él, que el presidente Gustavo Petro tiene un problema de drogadicción. Claudia, el punto clave de la noticia es precisamente eso que tú señalas. El ex canciller resaltó un incidente que hubo durante una visita oficial a París, en Francia, en el año 2023. En la carta él afirmó que el presidente Petro desapareció por 2 días. Lo dijo textualmente, lo que, según él, ha dicho el exministro Leiva, confirmó sus sospechas sobre un problema de adicción. Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero, ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Sí, ahí se lamenta porque no podía hacer más, según él. Y lo dice ahora, cuando ya lleva por fuera de este ministerio tan importante que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues ya muchos meses. Esta carta del exministro a su antiguo jefe, al jefe de Estado de Colombia, obviamente ha sacudido al país, no solamente por su contenido, sino también por la importancia de su remitente. Estas acusaciones, que además no son cualquier acusación, son acusaciones muy serias, pues no provienen de un opositor o de un enemigo político de Gustavo Petro, sino de Álvaro Leiva Durán, quien fue uno de sus principales escuderos y que perteneció a su gobierno durante más de 18 meses. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente.
Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. El presidente Gustavo Petro, por su parte, negó vehementemente estas acusaciones, inclusive lo hizo en tono de burla, calificándolas como insultos y cuestionando la credibilidad del que fue su excanciller. Me persiguen esas historias, pero los médicos cubanos dijeron que tenía cáncer y los de la Santa Fe gastritis, me operaron y efectivamente el caballo detectó mi enfermedad. Por eso todos esos trinos que andan por ahí, que me ando borracho, pues no puedo emborracharme desgraciadamente, porque a mí me gustaba el aguardiente rojo, tapa roja era que decían allá en el Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es que no puedo. Eso es lo que nos ha dejado la etnia latina, pasión. Y entre la pasión, el amor, indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? No hay que pensar mucho, pero bueno, no me meto en esas honduras. Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso, entonces. Gustavo Petro. La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor para pasar 2 días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París muchísimo más interesantes que el escritor? Bueno, trata de vulgar al escritor, pero también no sorprende. Se va a lanzar contra la prensa. Y dice que la prensa solo publica cartas y es para insultarlo. No, las cartas de muchos exministros y de grandes personalidades se publican para insultar a Petro para otros asuntos. No lo sabemos. Para él es un insulto, para el ministro es una realidad. Saludamos hoy a la ex vicepresidente de Colombia y exministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, porque queremos conocer desde el punto de vista de un exministro que además es crítico al gobierno, este papel de Álvaro Leiva Durán en este momento. Señora ex vicepresidente y ex canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, bienvenida. ¿Y qué piensa usted de que ahora Álvaro Leiva Durán entonces se preocupa por contarle al país esta situación? Bueno, muy buenas tardes, Claudia, también obviamente a Jefferson y a toda su audiencia. Creo que esta carta del ex canciller Álvaro Leiva es realmente muy grave. Y es muy grave no como un episodio amarillista, ni se trata acá de hablar de los vicios de una persona, sino se trata realmente de algo que tiene un impacto sobre la institucionalidad de Colombia, sobre la imagen internacional de Colombia, sobre la credibilidad de nuestras instituciones y lo más importante, que tiene impacto sobre las condiciones mentales en las cuales el jefe de Estado está gobernando hoy el país. De tal manera que es una carta grave. Yo también quiero decir con toda la franqueza, hubiera querido que el exministro Leiva le hiciera conocer esto al país hace mucho tiempo, porque yo creo que un ministro siempre tiene la obligación o de denunciar, si es que hay algo que tiene que denunciar, o de renunciar. Uno no está obligado a quedarse en un cargo si realmente tiene reparos de fondo sobre temas morales, sobre temas éticos, sobre la ausencia en el cumplimiento del deber por parte del jefe de Estado. Entonces, me parece que este silencio prolongado es desafortunado, pero creo que hoy el país está en su derecho de exigir que el presidente de la República le demuestre a los colombianos cuál es su condición mental y su condición realmente médica para poder ejercer el cargo, porque es un cargo que nos está afectando la vida a 52 millones de personas y que hoy por hoy le está haciendo daño a 52 millones de personas si tenemos en cuenta todos los análisis que se han hecho recientemente sobre el grado de satisfacción, sobre la preocupación que tenemos los colombianos en relación con el futuro del país, el rumbo que está tomando
Colombia en manos de Gustavo Petro, que nos está liderando hoy por hoy. Vicepresidenta, le saluda Jefferson Beltrán. ¿Usted cómo califica ese silencio prolongado del cual usted ya mencionaba del ex canciller Álvaro Leiva? ¿A qué cree que responde que él haga esta denuncia en este momento? ¿Hay un interés de país por parte del ex canciller o realmente hay un espíritu de venganza ante el presidente Gustavo Petro? Yo realmente no estoy segura y para mí es muy difícil. Yo en este tipo de cosas nunca quiero emitir juicios personales, ni sobre la conducta del presidente Petro, ni tampoco sobre el ex canciller Álvaro Leiva. No sé si habrá deseo de venganza, me parece que la venganza es un sentimiento tan primario, tan indeseable, pero yo creo que de todas maneras, si es que hay preocupación de país, es una preocupación tardía. Quizás lo que pasa es que el exministro Leiva ve que es tan grave lo que está pasando hoy en Colombia, porque están pasando cosas muy graves, y entonces quizás es un tema ya del remordimiento. Puede ser que el remordimiento no lo esté dejando dormir en paz. Y tiene que sentir remordimiento, porque en su momento él ha debido denunciar o ha debido renunciar a su cargo, porque uno no puede tolerarle faltas a un jefe de Estado, porque ningún funcionario tiene por qué tolerar faltas a la ley, al cumplimiento del deber, la ausencia del cargo. La ausencia de un presidente significa ni más ni menos que un vacío de poder. La Constitución colombiana dice que cuando hay condiciones físicas o mentales que realmente son de fondo, pues esto significa una falta absoluta, y la falta absoluta produce la vacancia del cargo. Entonces, por Dios, una persona en estas condiciones no puede estar ejerciendo las funciones con las cuales se está llevando este país al precipicio todos los días. Y me parece que es totalmente explicable que salga la hija, los familiares, todo el mundo a rodearlo, a dar disculpas, pero tampoco son aceptables esas disculpas, porque cuando uno viaja como funcionario público, tiene que cumplir es con una agenda. Uno se va, uno recibe unos viáticos, uno tiene la obligación de cumplir una misión oficial. Claro que es posible que por la noche vaya a una comida privada, pero cuando uno está en misión oficial no puede tomarse 2 días de licencia. Cuando uno está en misión oficial y está recibiendo viáticos es porque se supone que son 2 días en que tiene una agenda copada con reuniones oficiales. Entonces, aquí hay falta por donde se le quiera ver. Hay una falta ética, hay una falta al cumplimiento de los deberes, y por supuesto también este es un tema que la Procuraduría General de la República debería analizar. Nosotros estamos en un momento muy preocupante, en donde sentimos que de parte de los organismos de control hay un cierto temor a pronunciarse con verticalidad frente a las faltas. No importa quién esté cometiendo la falta, no importa que las actuaciones de un presidente de la República, porque así lo dispone la Constitución, tengan una presunción de legalidad y no sean susceptibles de sanciones o de investigaciones. Pero eso es una cosa distinta, y otra cosa es que se engaña al país sin saber realmente si tenemos un presidente que no está en las condiciones para ejercer su cargo. Yo creo que este es un momento grave, es un momento que para la institucionalidad de Colombia es muy delicado, porque acá el presidente todos los días está tomando decisiones que van realmente poniendo en riesgo la estabilidad nacional, la unidad nacional. Un presidente que nos está llamando todos los días a que aquí haya división entre los colombianos, a enfrentamientos entre los colombianos, a una consulta que va a costar un montonón de plata y que no tiene ningún propósito distinto que hacer toda una campaña electoral para el beneficio de él y de su equipo político. Son muchas las cosas que están pasando, y por eso sí creo que el presidente del Congreso de Colombia, basado en la facultad del artículo 150 de nuestra Constitución Nacional, debe solicitar formalmente que se le practiquen al presidente Gustavo Petro exámenes médicos, exámenes psicológicos que nos den cuenta sobre cuál es su aptitud mental y su aptitud física para gobernar a Colombia. Y también me parece que en ese sentido, pues si el propio presidente está diciendo que eso no es cierto, esto debería ser algo que él mismo unilateralmente, espontáneamente le estuviera ofreciendo
hoy al país. Si se supiera absolutamente seguro sobre sus condiciones, él debería ofrecerle a los colombianos eso que está diciendo Álvaro Leiva. No es cierto, yo le ofrezco a Colombia, me voy a someter a unos exámenes médicos para que el país conozca ese dictamen y despejemos cualquier duda al respecto, pero no lo hace. No lo hace, hay silencios cómplices de varios de sus funcionarios. Es de verdad muy lamentable lo que está pasando desde el punto de vista institucional. Aquí no tiene nada que ver con malquerencias, ni con que sea oposición, ni nada distinto de la institucionalidad de la República que hay que guardar siempre por encima de todo. Ha tocado muchísimos puntos clave que vamos a estar ampliando durante el programa. La expresidente y ex canciller de Colombia. Importantísimo el tema de la institucionalidad. Para algunos esto es un asunto del ámbito privado, para otros libre desarrollo de la personalidad, para otros es algo banal, pero para otros es serio, sobre todo por las implicaciones que tiene y sobre todo porque Álvaro Leiva Durán se refiere a un episodio en el que el presidente pues no estuvo presente en hechos o en actos oficiales. Los viajes del presidente y toda su comitiva tienen un costo muy alto, son necesarios, son clave para las relaciones internacionales y para los asuntos internacionales e internos del país, porque los temas que se tocan, pues obviamente y se resuelven en estos viajes son de impacto para todo el mundo, pero cuestan y cuestan mucho. Por un lado está eso, y por otro lado está la responsabilidad de ese primer cargo por elección popular de la Nación. Por eso está con nosotros también Daniel Briceño, analista político, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático de Oposición, pero sobre todo porque es abogado especialista en Derecho Público. Daniel, gracias por estar con nosotros. Y frente al planteamiento de la excanciller Marta Lucía Ramírez, precisamente sobre esa responsabilidad como el primer funcionario público por elección popular en un viaje, por ser el mandatario de Colombia, ¿esto es del ámbito privado o esto es del ámbito público? Un saludo para usted, Claudia, para Jefferson y obviamente para la doctora Marta Lucía Ramírez. Miren, los temas de salud, tanto física como mental, del presidente de la República no son en su mayoría asuntos de carácter internos o íntimos, sino que muchos de ellos, dependiendo el contexto, por las responsabilidades, por las obligaciones, pero sobre todo por el poder que detenta el presidente de la República como primera autoridad administrativa, como comandante en jefe de las fuerzas militares, como quien maneja las relaciones internacionales y además tiene una serie de competencias, obligaciones, pero además por el ejercicio mismo del poder, se vuelven de carácter público. Esto es un hecho y yo tengo que decirlo muy gráficamente, y es que una cosa es que el piloto de un avión pues consuma algún tipo de estupefaciente en momento de vacaciones, pero otra cosa es que el piloto del avión consuma dichos estupefacientes antes de subirse a pilotear el avión. Estaríamos entonces en un momento de riesgo y por lo tanto lo que dice Álvaro Leiva sí es de interés nacional. Ellos han tratado de minimizar en las últimas horas el tema diciendo que eso de ser cierto, de que el presidente tenga un problema de drogadicción, sería un tema de ámbito privado, pero yo sí digo, en el ejercicio y en lo que narra Leiva, también sumando los reiterativos anuncios, pero sobre todo las reiterativas faltas del presidente, las llegadas tarde, muchas veces los incumplimientos de sus obligaciones como jefe de Estado, pues esto es lo que hace que se vuelva público. Si el presidente no estuviera teniendo comportamientos en donde deja plantadas las comunidades en los territorios, en donde no llega a puntual a reuniones con jefes y mandatarios de Estado a nivel internacional, en donde incumple las agendas, si el presidente estuviera cumpliendo, no diría, podríamos estar hablando de un ámbito privado, pero al ver los incumplimientos reiterativos del presidente, más la narración de Leiva, uno dice, aquí estamos frente a un tema de Estado, a un tema público en donde no vamos a juzgar la condición del presidente, pero sí vamos a juzgar cómo esa condición, de ser cierta, pues sí está causando como tal impedimentos en el ejercicio como tal del poder público. ¿Hasta qué punto Álvaro Leiva Durán, canciller, que ahora se muestra ante el país preocupado por la situación precisamente de Colombia, por el hecho que él denuncia? El presidente tiene un problema de drogas. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Por qué lo dice ahora y no lo dijo justo cuando estaba
como canciller? ¿Por qué guardó silencio y por qué justo ahora, cuando ya sabemos que tiene peleas con Benedetti, peleas con la nueva canciller, cuando parece que también su ausencia de poder le está molestando? ¿Por qué ahora? ¿Cómo lo interpreta usted, Daniel? Bueno, en primer lugar, hay un contexto claro dentro del gobierno y es que estamos en un momento en el que hay demasiadas pugnas internas al interior del gobierno. Hay una pugna evidente y pública entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. Hay otra pugna que sale a la luz esta semana entre la nueva directora de la Sociedad de Activos Especiales y el ministro de Educación. Hay pugnas que se han dado entre Susana Muhammad y Armando Benedetti, todo lo que hemos visto en los consejos televisados de ministros, y la pugna entre Laura Sarabia, Armando Benedetti y el señor Álvaro Leiva venía desde mucho antes. Entonces yo creo que en su momento el señor Leiva, pues por no permitir que le quitaran su cargo y no dejar el poder, pues decidió guardar silencio ante una situación que, como él la narra, es absolutamente preocupante. Pero ahora que se encuentra ahí sí en viudez de poder, ahora que se encuentra por fuera y en donde el mismo gobierno en el que confió y el cual hizo parte, hay que decirlo, Álvaro Leiva no es una persona ajena al gobierno, no es de esos aliados que se nombran por algún pacto político de forma temporal o provisional. Álvaro Leiva era una persona que venía con el proyecto de Gustavo Petro, amigo como tal de muchos líderes de izquierdas latinoamericanos y del propio Petro. Al quedar sin poder, pues inmediatamente inicia toda una andanada contra aquellas personas que han venido escalando. Es evidente que hay una animadversión entre Armando Benedetti, Laura Sarabia y el señor Álvaro Leiva, y ahora el señor Leiva, desde fuera del gobierno, parece estar tratando de cobrar venganza por algo que no sabemos, pero que si usted revisa las cartas anteriores, las publicaciones anteriores, todo lo que ha dicho Leiva trata de poner en evidencia una supuesta o un supuesto control que dice él tiene el señor Benedetti y la señora Laura Sarabia sobre la figura presidencial. Entonces, esos son únicamente los resultados de las pugnas, de la forma en cómo el presidente Gustavo Petro ha dejado que su gobierno pues se arme, la forma en cómo funciona el gobierno nacional todo el tiempo, y es que las peleas internas evidentemente pues terminan en este tipo de cosas en donde unos a otros se están todo el tiempo comiendo entre ellos a nivel público, literalmente, como si se tratara del botín o el poder privado de ellos y no del Estado colombiano. Bueno, desde Francia, la hija de Gustavo Petro envió un tuit, ahora a X, afirmando lo siguiente: en Francia mi papá encontró algo raro en Colombia. Tiempo en familia, privacidad, calma, su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. Culpable de desconectarlo un poco, lo asumo, dice Andrea Petro, solo buscábamos una paz que allá no permiten. Ya volvemos para conocer las reacciones de ustedes sobre esta explicación que da la hija de Gustavo Petro y también para conocer reacciones de diferentes congresistas que incluso están haciendo una petición de hacer un examen de toxicología, un examen de cara al país, que están liderando esta idea. Lo decía la excanciller Marta Lucía Ramírez, pues Petro no lo ha ofrecido, pero diferentes voces así lo piden. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. La hija de Gustavo Petro, Andrea Petro, explica que los 2 días extra del presidente en París no se debió a un tema de drogadicción, como lo dice Álvaro Leiva, sino que fue encontrar un remanso de paz y encuentro familiar que pudo estar desempeñando su acción como abuelo, y que fueron 2 días de desconectarlo del país y que pide perdón por eso. Canciller Marta Lucía Ramírez es vicepresidente de Colombia. Si un presidente se desconecta para atender asuntos familiares, ¿cómo debe ser formalmente ese proceso? El país debe saber que el presidente se está tomando 2 días privados, se debe anunciar. ¿Cómo poder interpretar esta explicación que da la hija de Gustavo Petro? Pues Claudia, lo primero, insisto, cuando uno viaja como funcionario público en comisión oficial está obligado a cumplir
con la comisión, está obligado a tener una agenda de trabajo y los tiempos disponibles que tiene siempre son absolutamente mínimos, si acaso por la noche. Pero si toma la decisión de pronto de quedarse un día más, 2 días más, porque es el fin de semana, tiene alguna actividad privada que realizar, entonces lo que debe hacer es solicitar o un permiso o tomar ese día o esos 2 días con cargo a sus vacaciones o tomarlo como una licencia y por supuesto no puede cobrar viáticos sobre esos 2 o 3 días que se quede más de la agenda oficial que se tiene que cumplir. Y Claudia, estas cosas parecería que son menores, pero son muy importantes, porque es que nosotros no podemos seguir en Colombia normalizando la falta de tono ético y la falta de tono moral en Colombia. No es ético que un funcionario público en misión oficial esté dedicado a un viaje personal de 2 o 3 días. Esto, la hija sale a disculparse por él. No, pero es que esto tiene unas consecuencias institucionales. El hecho de que esté perdido 2 días, donde lo querían consultar cosas y el presidente no aparecía. Cuando está perdido, ahí hay un vacío de poder. Y me da mucha pena utilizar un ejemplo personal, pero yo creo que el país lo recuerda. Mire, cuando yo era vicepresidenta y justamente acaban de pasar esas protestas era exactamente por esta época, en el año 2022, resulta que tuve que hacer un viaje de un día para otro porque era urgente a Suiza, a Naciones Unidas, a reunirme con Michelle Bachelet, porque obviamente toda la campaña que montó el petrismo en redes sociales y todo decía que acá había una policía de asesinos que estaba matando niños en las calles. O sea, fue una cosa espantosa contra el país y me tocó de un día para otro salir a este viaje a donde Michelle Bachelet. Hice mi viaje, cumplí con mi misión, tenía regreso al día siguiente, la parada en Madrid porque no había viaje directo de Ginebra a Bogotá, tenía una parada en Madrid y me pidió el embajador Luis Guillermo Plata que ya que estaba en Madrid que si podía acompañar a un foro, una entrevista económica en el curso de la mañana y de pronto un almuerzo por la tarde y algo con unos colombianos por la noche. Le dije, no tengo ningún problema porque eso es durante esta escala que estoy haciendo. Y simultáneamente, ¿cómo le parece a usted que nace mi nieta, mi primera nieta? Tengo solamente una hija. ¿Qué hice yo en ese momento? Cancelé obviamente la comida porque esto ya no era parte de la agenda oficial, esto era una comida que había metido de refuerzo el embajador Guillermo Plata y yo ya había cumplido totalmente mi agenda, recorté mi viaje oficial, compré un pasaje por mi cuenta, no tuve los viáticos de ese día, devolví los viáticos de ese día y me fui tranquila a acompañar a mi hija como una madre debe hacerlo, pero lo hice por cuenta mía, con el tiempo mío, pidiendo ese día o esos 2 días como una parte de mis vacaciones y sin viáticos oficiales. Eso es lo que corresponde hacer cuando uno respeta los recursos públicos y cuando uno sabe que el jefe del Estado, que quien tiene una alta posición oficial, tiene también que cumplir con un principio que es absolutamente fundamental, que es el de la ejemplaridad. Uno debe tratar de tener siempre una conducta ejemplar, porque uno sabe que uno no está allí como una persona, está como un representante de los intereses de la nación y está como un representante de los colombianos y por eso tiene que cuidar tanto todas sus actuaciones, porque tiene que ser un comportamiento ejemplar en la medida de lo posible. Obviamente todos cometemos equivocaciones, alguien en un momento determinado se le sale una frase indebida, lo que sea, pero uno todo el día debe estar consciente de que yo acá tengo que tener una conducta ejemplar porque es un país al que yo estoy representando. El presidente Petro no está exento de eso, ningún presidente lo está. Es que entre más alta sea la dignidad, mayor la responsabilidad de cumplir con la Constitución, con la ley y con el más alto sentido ético de respeto a los recursos públicos y de respeto obviamente al cumplimiento de sus funciones legales y de sus viajes internacionales deben ser estrictamente para asuntos oficiales. Si son para asuntos personales, deben ser por su cuenta y deben ser con cargo a sus vacaciones o a su licencia temporal que tiene además que aprobar el Congreso. Concejal Daniel Briceño, Andrea Petro esculpa al presidente, le dice que junto con el embajador Prada
le buscó una tarde libre al presidente Gustavo Petro porque él estaba pues muy cansado y que también necesitaba ese momento para reunirse con su familia. ¿Eso es culpa al presidente? ¿Eso de alguna manera le atenúa la responsabilidad al presidente Gustavo Petro frente a las acusaciones que le han hecho? No, Jefferson, mira, la señora Andrea Petro, hija del presidente, no es ninguna funcionaria pública, no pertenece como tal al gobierno y por lo tanto, pues, ella puede dar excusas de carácter personal, pero aquí el que tiene las responsabilidades como jefe de Estado es el presidente, no su hija ni su familia. Es decir, el que responde por si se toma una tarde o se va para un otro lado o no cumple una agenda es el presidente, no su familia. Digamos, esto no es un atenuante ni es una causal de exclusión de responsabilidades. Digamos, la ley no plantea que un tema familiar o que la intervención de un familiar sea tenido en cuenta como una causal de exclusión de la responsabilidad en ninguno de los casos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, con la declaración de Andrea Petro surgen varias dudas. Porque el decreto del presidente Gustavo Petro, en donde se le informa al país y por medio del cual el presidente dice que sale, extendido del 21 al 25 de junio, que fueron las fechas de dicha visita. Y en las razones que se dan en el decreto de extensión por la que el presidente se quedó más tiempo del inicialmente pactado, no fue ni porque estaba con la familia ni nada de eso, sino fue por, según el decreto, algunas decisiones por fallas técnicas aeroportuarias. Creo que aquí es importante decirle al país que aunque muchos que hoy apoyan al presidente han estado moviendo una foto de Instagram donde el presidente aparece con sus nietas, esa foto no hace parte o esa foto no fue en el momento del caso que narra Leiva, porque esta foto hoy revisamos y hace parte del 25 de julio, esta foto es de un mes después, en donde el presidente realmente subió pruebas de que estuvo con su familia, eso sí lo hizo el 25 de julio, no el 21 al 24 de junio, donde estuvo al otro lado. Y en tercer lugar, presidente, hoy se pueden sacar todas las excusas de carácter personal, pero tal como lo decía la doctora Marta Lucía Ramírez, aquí lo que estamos hablando es de un jefe de Estado que debe responder por sus actos, que debe ser consciente de que tiene unas responsabilidades al Estado, de representar al Estado a nivel internacional, que cada cosa que haga el presidente a nivel internacional, eso es importante decirlo, aclararlo, obliga al país y por lo tanto el presidente debe ser consciente del poder que tiene como representante de Colombia ante el exterior y por lo tanto, pues obviamente esto aquí hay que decirlo, la falta de transparencia en la agenda del presidente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es un asunto que debe corregirse de forma inmediata. En épocas pasadas era muy fácil para los colombianos saber la agenda de un presidente de la República. Y es que las agendas de los presidentes a nivel mundial son públicas. Todo el mundo sabe en dónde se encuentra el presidente, a qué horas, cuáles son las reuniones que siguen. Y esto hace parte del tema presidencial. En la falta de transparencia en la agenda del presidente, pues genera todo este tipo de cosas. Si el presidente quisiera que este tipo de comentarios, escándalos y demás no pasaran, pues debería empezar siendo transparente con la agenda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y además, pues debería tomar acciones. Si él dice que lo que dice Leiva no es cierto, pues inmediatamente yo creo que el presidente debería salir a denunciarlo por injuria y calumnia, pero es un asunto que no ha hecho en las últimas horas. Yo pensé que realmente lo iba a hacer, pero hasta ahora no ha pasado. A Daniel Briceño queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado. Le vamos a permitir seguir su viaje tranquilamente, pero era muy importante conocer su visión de esto, sobre todo como abogado de derecho público que entiende también estas responsabilidades de quienes asumen dignidades en el Estado. Muy amable, Daniel, muchas gracias. A usted, Claudia, a la doctora Marta Lucía, a Jefferson y a todos los que nos vieron. Vamos a ver también más reacciones de esta carta de Álvaro Leiva que ha generado obviamente este impacto no solamente dentro del ambiente político colombiano, sino dentro de todos sus ciudadanos. La oposición ha exigido que el presidente Gustavo Petro se someta a exámenes médicos para evaluar su capacidad de gobernar. Ya regresamos con este tema. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Continuamos en este programa La Noche. También fueron noticia esas reacciones que generó la carta del excanciller Álvaro Leiva en todo el espectro político colombiano. Son intensas y esas declaraciones que entregó la oposición en Colombia, teniendo en cuenta que exigieron en las últimas horas que el presidente Gustavo Petro sea sometido a exámenes médicos para evaluar su capacidad de gobernar. María Fernanda Cabal, senadora de Colombia. He radicado ante la plenaria del Senado de la República proposición para que se exhorte a Gustavo Petro para que se haga exámenes toxicológicos y psiquiátricos que permitan evaluar su capacidad para conducir el país. Una persona con problemas de adicción es una amenaza para la seguridad nacional. El país no puede estar en incertidumbre sobre la salud del presidente. Pedro Medellín es un muy reconocido politólogo, analista político, columnista del prestigioso diario El Tiempo. También es profesor de la Universidad Nacional, es director de programa aquí en NTN 24. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. ¿Qué explicación le debe Gustavo Petro al país después de la carta de Álvaro Leiva Durán? ¿Debe someterse a estos exámenes? ¿Debe dar una explicación? ¿O nos contentamos con la explicación de su hija diciendo que estaba muy cansado, necesitaba 2 días para estar en familia y ejercer como abuelo? Buenas noches a Claudia y a Jefferson y a todo el equipo de La Noche. Mira, yo creo que la obligación que tiene el presidente es la de decir la verdad. El presidente se perdió, estuvo desaparecido durante 2 días y el tema de la visita a la familia no es un argumento. Si ese tema lo tenía previsto, el tema debía haber sido incluido por lo menos en la agenda de trabajo, en la agenda de viaje. Ni el gobierno francés ni el gobierno colombiano estuvo informado del tema. Aún suponiendo si fue cierto, fue irrespetuoso con los colegas, con su equipo de ministros, el que quedó esperándolo durante horas a que el presidente apareciera. Y en ese sentido me parece que no es responsable que los funcionarios lo estén exculpando o que que estén evadiendo la responsabilidad que a él le cabe y que a él le compete. El presidente de la República estaba en una visita oficial de Estado y en esa visita oficial tenía una agenda por la que responder. Y la visita termina por su condición de jefe de Estado en el momento en que ella sale del territorio. Y yo le doy mucha credibilidad al texto del canciller Leiva en términos de que él tuvo que ser el que estuviera viendo el embarazoso momento de informarse, seguramente por las autoridades francesas, dónde estaba el presidente Petro y por qué se había desaparecido de esa manera. Tiene la obligación el presidente de decir la verdad, ¿sí? Y de asumir que él tiene la responsabilidad que estaba viajando con recursos públicos y que en esa condición no puede utilizar los recursos públicos para actividades privadas. Puede ser abuelo y tatarabuelo, pero él tiene que respetar los recursos públicos como lo tiene que respetar cualquier colombiano. Es la primera persona obligada no solamente a cumplir la ley, sino a asumir las responsabilidades. El problema que está planteándose aquí es que el presidente pudo incurrir en una mala conducta en función del texto de lo que sugiere la carta, la primera carta, que quiero plantear eso, la primera carta de Álvaro Leiva. Me parece ofensivo, me parece falto de respeto con los colombianos que el presidente salga primero a decir que que si en París no hay parques y no hay museos y no hay librerías. Sí, hay una librería que funciona las 24 horas, seguramente, pero los museos y los parques están cerrados en las horas de la noche, entonces el presidente tiene que asumir responsablemente la explicación de sus actividades y si se perdió durante 2 días, sí hay que informar dónde estaba, pero con la verdad.
Muy bien, la ex vicepresidente dice, él no lo ha propuesto, aquí hay una propuesta del Congreso para que lo haga. Si se niega, don Pedro Medellín, ¿hay alguna forma legal para llevarlo a esto argumentando, no los asuntos privados ni personales, sino precisamente esas ausencias que se están naturalizando? Es cierto, eso se está volviendo normal, que se pierde, que no aparece, que nadie sabe dónde está, que no llega a las reuniones, que en los viajes o llega tarde o llega cuando ya no es procedente o no llega. ¿Qué podría pasar desde el punto de vista legal para que definitivamente Colombia sepa esta verdad? ¿Es cierto o no? No, ahí el mecanismo al que hay que recurrir es al artículo 175 de la Constitución, que establece el tema de la indignidad o el mal comportamiento del presidente como un argumento para considerar su salida del gobierno. El tema de las condiciones sobre las cuales se están produciendo y se están generando los hechos y las reacciones sobre las cuales están planteándose, están poniendo en una condición muy difícil la institucionalidad política del país, a la juridicidad del país y a la institucionalidad del país. Y en ese sentido aquí llegamos a un punto en el cual tenemos que entrar seriamente que abordar el problema de si el presidente está ejerciendo en condición de comportamiento adecuado a su rango como primer magistrado del Estado colombiano, el ejercicio de la presidencia de la República. Creo que ese es el mecanismo que hay y es el mecanismo al que se debe recurrir. Hay que esperar también lo que van a ser la segunda y seguramente tercera carta del ex canciller Leiva, porque hay muchos temas que si Álvaro Leiva conoce, Álvaro Leiva tiene la obligación de hacerlos públicos. Él, cuando tomó posesión en el cargo de canciller, de ministro de las Relaciones Exteriores, juró hacer valer y defender la Constitución colombiana y la ley. Y en ese sentido, entonces, tiene que ofrecer y entregar las pruebas necesarias sobre la conducta del presidente que obligue a que el presidente tenga que demostrar o entre en un proceso de confrontación jurídica de las pruebas con respecto a lo que dice el ex canciller. Pero es muy importante esa consideración. Señor Pedro Medellín, analista político, reconocido columnista de opinión. Ha sido un gusto tenerlo acá en el programa de la noche. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Una feliz noche. A ustedes, muchas gracias. Es vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también es canciller de Colombia. Gracias por habernos acompañado. Con muchísimo gusto. Mil gracias a ustedes. Un abrazo a toda su audiencia y a ustedes dos. Hasta aquí llegamos en el programa La Noche, que seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Un tema que sigue, un tema que todavía no está cerrado, muchas preguntas, formas constitucionales y legales de realmente llegar a una verdad y más denuncias que hace Álvaro Leiva, que seguirán siendo obviamente objeto de análisis, como las insinuaciones que hace a la canciller actual, con quien tiene serias diferencias. Seguiremos en este tema en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Jefferson. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Claudia. Una feliz noche para ti y, por supuesto, para todos nuestros televidentes.